a partir de un decreto del gobierno nacional, recordamos, se ha puesto fin a la emergencia, a las diferentes prórrogas que se dio a la aplicación de la ley en el marco de la ley 26.160. Se abren las puertas a los desalojos allí de las comunidades originarias en todo el país. Esto, bueno, ha motivado claramente ya respuestas, reacciones, preocupaciones en diferentes comunidades, y para tener justamente aquí información directa estamos en contacto con Orlando Carriqueo, huerquén y vocero del Parlamento Mapuche Tehuelche. Buenos días, Orlando. ¿Cómo está? Mari Pudén, buenos días a toda la audiencia, un gusto conversar con ustedes. Bueno, como siempre aquí hacemos estos contactos y bueno, Orlando, ¿cómo se empieza a procesar esto? Porque esto a partir de un decreto, recordamos, se, se da allí por finalizado esto que se fue, bueno, de alguna manera prorrogando desde hace ya tiempo, esta posibilidad que es en principio refrescarnos qué significaba esta prórroga, ¿no? En no poder efectuar desalojos en tierras que estaban, digamos, en conflicto, y bueno, cómo se estaba trabajando hasta el momento. Bueno, recordar que la ley 2660 nace a raíz de una problemática que arrastra la Argentina y que también obliga, por problemas que arrastra, pero también porque asume obligaciones internacionales Ujú. a través de los convenios internacionales, de los distintos instrumentos internacionales en materia de derecho indígena. Y siendo Argentina, como toda Latinoamérica, países con población indígena preexistente al Estado, se genera un mecanismo eh, que es el relevamiento territorial para determinar dónde hoy, a más de 100 años de hechos que claramente fueron campañas genocidas, como la campaña del desierto, la Mm. campaña del desierto verde, y todo un proceso de distribución territorial después causaron mucha injusticia a las familias indígenas y en la ocupación de las comunidades se vio reducida y amenazada porque, bueno, nunca las comunidades, las familias indígenas tuvieron título de propiedad ni Claro. individual ni Ni colectivo. colectivo tampoco. Ujú. Entonces, el relevamiento servía para determinar, y esa era una obligación del Estado que asume a raíz de la modificación de la Constitución del 94 Ujú. y de las situaciones problemáticas que se vivían y se viven en el territorio con distintas empresas, privados, intereses sobre territorios comunitarios. Y esto se ve agravado porque, por otro lado, si bien este relevamiento no se concluyó nunca, hay una responsabilidad clara de las provincias en negarse sistemáticamente a llevar adelante el relevamiento y reconocer tierras indígenas. Río Negro es uno de los Ujú. casos, Ujú. ¿no? Que viene sin relevamiento desde el año 2013 por decisión del gobierno de Beretinec, y, y también este impulso, este decreto que pone en vigencia y que da de baja la ley 2660 Sí. fue también una solicitud de varias provincias, entre las cuales la de Río Negro es una, están las de Chubut, la de Mendoza, Jujuy, o sea, varias provincias habían solicitado al gobierno que dé de baja el relevamiento y hasta quien hoy es la vicepresidenta. Lo que no dicen o Ujú. desconocen u ocultan, y que sí, que el Estado está obligado a respetar las vidas de las personas y el territorio, ¿no? Hay una relación directa entre la territorialidad y la población indígena, Ujú. porque hace a su cultura, hace a sus pautas culturales, a su desarrollo económico, cultural, espiritual, eh, de acceso a la medicina tradicional. Bueno, esos son derechos internacionales que están consagrados. Entonces, en el momento en que el Estado hace una medida de estas características que puede ser muy gravosas, muy dificultosas, muy
duras para muchas comunidades en la Argentina, Ujú. está avalando un delito, está cometiendo un delito que puede ser considerado como un delito de lesa humanidad, porque lo que está atacando a un sector de la población que sin su territorio, sin su lugar para desarrollarse, está perdiendo la identidad, Ujú. ¿no? Y Ujú. creo que hay que analizar en esos términos esta medida, que por otra parte no solo es inconstitucional, también debe pasar por una comisión bicameral para que tenga vigencia, Validez. y Ujú. por supuesto que ya hay varias organizaciones que se están trabajando en planteos de Ajá, inconstitucionalidad ajá. y también denuncias internacionales, ¿no? Porque el Estado ya había sido advertido, ¿no? En una comunicado de prensa de la Comisión Interamericana de hace 8 días, habían advertido al gobierno que no estaba respetando y que debía respetar el derecho indígena, y trajo 3 ejemplos de lo que estaba pasando en la Argentina, de 3 provincias, y una es Río Negro. Sí. Puso los ejemplos Río Negro, Chubut y Jujuy, ¿no? Con modificaciones de leyes, aprobación de protocolos de consulta sin consulta, la actuación de la policía de manera violenta, asesinando a Carlos Villa en Coronado en la Rinconada de Inalef. Ajá. Bueno, varias Sí, situaciones sí. que llevaron a la advertencia de un organismo internacional que justamente es quien obliga a los estados a cumplir esos compromisos internacionales que tienen que ver con los derechos humanos, porque en definitiva es respetar la vida y las formas de vida de una población indígena que está en el territorio mucho antes que los estados, ¿no? Claro. Orlando, precisamente mientras esto comience, digamos, comience a correr de alguna manera ya este decreto que, digamos, eh, modifica esta prórroga, o adelanta o cierra, ¿no? Esta prórroga que se había afectado a la ley 26.160, es posible, y mientras también se hacen estas presentaciones a nivel internacional, es posible que comiencen a desarrollarse directamente pedidos de desalojo vía judicial inclusive, ¿no? Y con la posibilidad de que también esto tenga un correlato de ejercer violencia a partir de las fuerzas de seguridad, ¿no? En cierta línea previsible, teniendo en cuenta quién es la ministra de Seguridad de la Nación, digo. ¿Cómo? Sí, hay situaciones ahí. En Río Negro, paradójicamente, estando el relevamiento vigente, se llevaron adelante desalojos. Es más, en estos últimos meses y semanas tenemos 5 desalojos dictados en la provincia de Río Negro. El de Coronado de Inalef en la Rinconada de Inalef en el Ujú. Bolsón, el Sí. de Quenquentreu en la Cuesta del Ternero, el de Buenuleo ahí en Bariloche. Bariloche, Ujú. que afectaría también a la población de Bariloche, porque en la comunidad de Buenuleo están las nacientes del arroyo Ñireco, que provee de agua a Bariloche. Si eso se privatiza y se permite el proyecto inmobiliario ahí, creo que la ciudad tendría un impacto bastante importante sobre el agua, sobre un Sí. recurso que es vital y esencial. Ujú. Eh, Después Trapalco Rañil de estas últimas semanas cerca del Cuy, y Nehuen Curruf en la zona petrolera de Catriel. Son desalojos que están dictados y que no se han llevado adelante porque también hay una decisión organizativa y de las comunidades fundamentalmente de resistir el desalojo, ¿no? Es decir, que Claro. en Río Negro el desconocimiento al relevamiento territorial y a la ley 26.160 de hecho se venía dando, ¿no? El Poder Judicial, y es uno de los cuestionamientos más grandes, el Poder Judicial no recepta el derecho indígena, y esto por supuesto que se torna en una política, en la continuación de una política genocida. Bien claro tienen las obligaciones de los estados y de los funcionarios públicos, y el Poder Judicial está avalando los desalojos, con lo cual
está cometiendo delitos graves, ¿no? Ujú, Porque el hecho del desalojo y el corrimiento forzoso de una comunidad implica que pierdan sus pautas culturales, su posibilidad de desarrollarse según sus pautas culturales, y eso es un delito internacional, es un delito que se asimila al delito de lesa humanidad, porque lo que no permite es un proceso identitario, cultural propio, a los que tenemos derecho todas las personas que vivimos en el mundo, ¿no? Entonces, creo que son medidas antidemocráticas, creo que claramente muestra el racismo y el fascismo y la violencia que tiene este gobierno, que se aleja de los parámetros de la democracia, porque creo que esta medida puede generar un impacto muy grave en la paz social en Argentina. Las comunidades de todos los pueblos en estos días han ido comunicando que van a resistir los desalojos, y ujú, eso pone en riesgo a muchas vidas, ¿no? Y ujú. eso creo que está bajo exclusiva responsabilidad de mucha del Poder Judicial, de los poderes políticos de las provincias, y en definitiva también del Gobierno Nacional. Ujú. Orlando, bueno, te agradecemos por el momento esta participación, toda la información. Estaremos en contacto en breve conforme se vayan registrando algunas otras novedades, por lo menos aquí en Río Negro, ¿no? Y Chubut, si te parece. Bueno, Eh, muchísimas gracias por la escucha de siempre y un abrazo. Cato Gracias. Cayal. Muchas gracias. Hasta la próxima. Orlando Carriqueo, vocero y huelquén del Parlamento Mapuche Tehuelche, aquí en nuestra mañana.